Amigos, amigas, ¿cómo están? Yo soy Gray Pop. En estos diálogos de la mierda, yo no estoy sola. Hay más gente que me acompaña. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo soy Charo, soy la amiga amargada y mierdera que necesitas en tu vida. Exfeminista y exmujer del bien, no te confundas. Mitad tlacuache, mitad trastorno de ansiedad, mitad salbut de relleno negro. Hola, yo soy Sergia Salazar de Talleres Nómadas, filósofa autogestiva porque usted no lo pidió y porque también me gusta venir a hablar desde la mierda, porque cagar es un placer y si usted no siente placer es mejor que vaya al médico. Así que bueno, hola médica. Así que bueno, hola. Y bueno, ya están todos nuestras integrantes presentados en este reality show, talk show. Y el tema de hoy es corrección política y censura. ¿Qué es la corrección política? No sé, es algo que se escucha mucho, pero no sé si ustedes saben bien qué mierda es la corrección política y la censura, porque son dos cosas que van de la mano. ¿Qué es la corrección política? Bueno, pues estuve averiguando, o sea, tengo una sensación, una impresión de lo que es la corrección política, pero también traté de investigarlo por la red a ver si había algún indicio histórico de dónde venía este término y parece que es, bueno, viene desde principios del siglo XX, tiene que ver con el marxismo y leninismo en Rusia a principios del siglo XX, pero que luego fue yendo de un lugar a otro hasta toparse en Norteamérica con la izquierda en los años 70. Entonces se adopta como esta práctica que tiene que ver con la visibilización, el respeto y la inclusión y tratar con, pues básicamente con respeto a las minorías o grupos vulnerados, etcétera, etcétera. La intención por principio es muy buena, pero pues agua, sabemos que hay que tener cuidado con las buenas intenciones, con la bondad y con la buena gente. Por principio suena muy bien, por principio suena a que es una buena estrategia, sin embargo, con el paso del tiempo ha ido mutando o digamos que ha sobrepasado ciertos límites donde también ya se codea con el juicio y con la vigilancia y también con comportamientos que son más bien fascistas y parecidos a las prácticas de la policía, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, sí, dicho rápidamente, es una manera de reemplazar, ¿no? Palabras que antes eran, que son ofensivas por eufemismos, ¿no? Bueno, ahora ya no hablamos de discapacidad, se hablan de capacidades diferentes, ¿no? No se le dice una persona negra, se le dice afrodescendiente. O sea, la corrección política, como dice Charo, tiene sus funciones sociales que evidentemente son cosas que ya superamos y que no andamos diciéndole a la gente así. Bueno, igual negro no es, digamos, en México siento que no tiene esa carga como en Estados Unidos, pero bueno, lo dejo ahí a consideración, pero que como buena idea, como todo, ¿no? Como todos los dispositivos, diría Foucault, es peligroso, tomarlo es peligroso, te captura también. Entonces, yo voy a hablar más adelante un poco del lenguaje inclusivo, el lenguaje igualitario, pero la corrección política también tiene usos, digamos, perversos en el sentido de los gobiernos se apropian de ello para legitimarse, aunque igual te siguen vendiendo espejitos. Así que bueno, ahí vamos a hablar de eso hoy. Entonces, miren, lo más reciente que vamos a hablar va a ser sobre una película que se estrenó hace muy poquito en Netflix. No sé si tiene Netflix, pero bueno, ahí está. Se llama Cuties en inglés y en francés se llama Mignon. Mignon se llama. Mignon. Mignon. Charo, empezá por favor, si querés contarme vos la síntesis porque estoy diciendo cualquier mierda y quiero ser políticamente correcto, Sí, entonces como te das cuenta, me estoy trabando un poco, así que por favor, estás habla vos. estás fracasando en el intento, pero no importa, ahorita te metemos en el carril de la corrección política. No, no es cierto, es pura broma. Bueno, la verdad es que hablar de corrección política no sería, o sea, el término puede llegar a ser problemático cuando llegamos o se sobrepasan ciertos límites o ciertas
ciertas fronteras, porque como sabemos, la realidad es compleja y nada, absolutamente nada en esta realidad tiene una explicación sencilla o una sola explicación, ¿no? Entonces, tomar y adoptar la corrección política nada más como tren del mame o hacerlo irreflexivamente resulta muy, muy problemático. ¿Qué sucede con el caso de la película Cuties? Bueno, Netflix hace un gran revuelo porque pues la cajetea, ¿verdad? Con el cartel de esta película y grupos conservadores y entre ellos grupos feministas exigieron en las redes sociales su retiro tanto del cartel como de la película por supuestamente sexualizar en su afiche a las niñas que aparecen en el filme y que son las protagonistas. Netflix se da cuenta de su error, ¿no? Dice, caray, la cajeteamos y al parecer recapacita por esta presión y quita el cartel. Sin embargo, la película sigue subida en la plataforma. Hablemos un poco de la directora. La directora es de origen franco-senegalés. Su nombre es Maimouna Doucouré. Y ella defiende su película. Ella dice que refleja una realidad y que en ella cuenta no solamente parte de la realidad que ella ve y que vive en las infancias en Francia, pero también en esa película ella cuenta parte de su propia historia. La historia es sobre una niña de origen senegalés y musulmana que radica en París con su familia. La niña tiene 11 años y a partir de una crisis familiar, ella se rebela contra estos valores musulmanes y familiares y emprende una exploración en otros caminos que tienen que ver con la feminidad y la construcción de su sexualidad. Y aquí es donde resulta lo problemático. Críticos, críticas y muchas personas han hecho un llamado para cancelar la película. Y bueno, como había mucho revuelo en ese sentido, que la quiten, que la cancelen, Satán, ¿no? Pues yo de Contreras dije, pues la tengo que ver. Entonces me hice la tarea de ver la película para, por supuesto, hacerme una opinión propia y un criterio propio. Y bueno, esta película que me remitió a dos películas que vi hace bastante tiempo y que son bastante similares o que van de temas similares. La primera es la película Kids de Larry Clark de 1995 y la película A los 13 o 13 de Catherine Hardwicke, y que aunque causaron mucho revuelo, estas películas también fueron aclamadas por la crítica por ofrecer una mirada cruda sobre las realidades de las infancias y las juventudes en Estados Unidos. Abuso de drogas, la vida en la calle, el SIDA, la violencia, las luchas intergeneracionales, el abuso sexual, etcétera. En ese sentido, tomando como referencia esas dos películas y al ver Cuties, la verdad es que esta no me resultó tan cruda y tan angustiante. Está contada, además, que es una de las cosas positivas que yo le veo, es que la historia está contada desde la mirada de las niñas y desde la mirada de la niña protagonista, que tiene por nombre Aminata. Y cómo su intento por liberarse y escaparse de estas tensiones familiares, pues se le salen de control y todo se vuelve caótico en su vida, porque evidentemente es una pequeña de 11 años. El problema que le vio mucha gente o los detractores de esta película a esta obra es que según muestran el cuerpo de las niñas muy sexualizado, hay acercamientos a diferentes partes de su cuerpo mientras ellas están bailando. ¿Y de qué baile? Esto no es menor. ¿De qué baile están hablando? Bueno, el baile es el famoso y célebre twerking, que es una danza de origen jamaiquino y que se ha universalizado obviamente por la apropiación de la industria musical mainstream. El baile, el twerking, es sin duda un baile muy sensual, pero esto me remitió también al pasado y también recordé el revuelo que causó la danza, el baile de la lambada, el baile prohibido, a principios de los años 90. O sea que este fenómeno realmente no es nuevo y pasa con mayor frecuencia de la que creemos. Me parece que las personas que han sido detractoras de esta obra tienen, sin saberlo,
un grado de racismo, hay un grado o varios grados de racismo y de clasismo en el rechazo tan automático que están haciendo de esta forma, no solo del filme, sino también de esta forma artística, de esta expresión, que es parte de la cultura en muchos países caribeños. Estuve leyendo, por ejemplo, en Twitter a muchas... sobre esta polémica a feministas afro, ¿no? O feministas antirracistas que dicen, si se asustaron por ver cuties, no quiero pensar qué van a pensar cuando vayan a nuestros países y vean cómo bailan las niñas y los niños. Entonces ahí hay un punto muy interesante que hay que tomar en cuenta. Este tipo de bailes, ya sea como la lambada o también el twerking, que también no es casual que estén relacionados con la cultura afro, es sin duda un baile que remite a cosas sexuales o a cosas sensuales y que se piensa que son potencialmente muy peligrosos porque atraerá y será del agrado de los terribles pedófilos. Bueno, y ese es un tema que da para muchísimo. A mí algo que me preocupa es que muchas veces las personas que son críticas de estos temas ni siquiera son capaces de entender la diferencia que hay entre un pedófilo o una persona que vive con pedofilia y una persona pederasta. Bueno, entonces mucho terror porque la película Cuties puede alimentar las fantasías pedófilas, sin embargo, nadie se atreve a quemar la parroquia de su pueblo o de su comunidad o de su ciudad, donde sabemos que están las y los verdaderos pederastas. Yo lo único que puedo decir es que si alguien les dice no lo veas porque no sé qué, llévenle la contraria, véanlo, háganse un criterio propio y háganse de una opinión propia y que yo no soy partidaria de la cultura de la cancelación. Me parece que es importante ver estas obras y que muchas serán polémicas porque la vida es también polémica y porque la vida es también compleja. Abracemos esa complejidad, observemos, seamos analíticas y críticas. Y bueno, lo único que puedo decir es que les recomiendo ampliamente la experiencia de ver la película Cuties. Bueno, pues esa descripción que nos diste, Charo, está excelente. La verdad es que no voy a añadir mucho en cuestión de la trama, ya lo dijiste tú. A mí, evidentemente, también me llama la atención toda esta, bueno, me recuerda a la esposa del reverendo Alegría. ¿Y quién piensa en los niños, no? Me recuerda también a toda esta gente que defiende a los fetos, ¿no? Pensando que defiende a las infancias. Y toda esta gente que busca hacer el bien sin mirar a quién, toda esta gente que pretende salvar, ¿no? A los niños, a las niñas. Y solamente quiero agregar un dato aquí de México, ¿no? Que acá también tenemos una moral conservadora muy cabrona, más allá del filme ¿no? Que según cifras oficiales, 12.755 adolescentes y niñas han desaparecido en este país y que esas desapariciones muy probablemente un 90% de las veces van a incluir violencia sexual, ¿no? Y estos datos son de los estados de Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Nuevo León, que son los que tienen, bueno, entre otros, que son los que tienen mayores casos, mayor incidencia. Y traigo esto a colación porque en vez de querer afrontar la sexualización de las infancias y lo que su silencio conlleva, o sea, las consecuencias políticas de ello, es decir, que no se analicen estas cuestiones, no se hable, ¿no? Sobre la explotación infantil, ¿no? Esta corrección política justamente funciona para clausurar esa conversación, para hacer como si no existiera. Entonces, me remito a lo que decía al principio, y yo mi genealogía de la corrección política la traigo más de Estados Unidos, es una corrección política blanca que lo que intenta es blanquear los temas, blanquearlos para desaparecerlos, borrarlos, no existe, ¿no? La gente acá no quiere saber que existe la explotación infantil, no quiere saber de estos temas y se escandaliza más por una película. Totalmente de acuerdo. Netflix la recagó porque obviamente, más que la cagó, o sea, se le nota que quiere explotar a las niñitas estas, se le nota que quiere explotar el morbo de la película, pero igual, de acuerdo contigo, es una película que realmente es bastante, hasta se me hizo inocente, ¿no? Evidentemente tiene todo este juego, toda esta hipersexualización de los cuerpos de las niñas, pero, digamos, no siempre es de la perspectiva de la protagonista de Amy, me parece. Entonces yo creo que
hasta eso me pareció que la película no abusaba de la imagen de la niña, no era desde su mirada. Entonces, pues, hasta cierta ternura me dio. Entonces, yo creo que este conservadurismo yanqui que nos viene del norte, nos viene bajando y que lo estamos adoptando acríticamente pensando que estamos salvando conciencias, y yo que sé mierda, pensamos que estamos haciendo, realmente es una manera de ocultar los temas de los cuales hay que hablar. Y hay que hablar del abuso infantil, hay que hablar del abuso de las infancias, ¿no? Que por amor, como el tema anterior de la primera sesión, por amor se les intenta proteger en vez de ver sus vidas, dejarles hablar, ¿no? Salirnos de este pinche mundo adultocéntrico donde pensamos que tenemos toda la razón, pero sin embargo tenemos estas cifras de 12.755. Así que bueno, es todo por ahora. Y bueno, otro de las grandes temas de la corrección política es algo que va a hablar Charo. Apelar como a los códigos morales y al comportamiento de una persona puede ser muy truculento. Y esto me hace pensar en los límites de la supuesta o de la llamada corrección política y en este choque que hay entre boomers y millennials, que tienen en común que ambas generaciones son extremadamente moralistas. Y bueno, yo solamente quiero cerrar esta intervención con una pequeña cita, una frase que me gustó para compartir de la filósofa argentina Leonor Silvestri, que es también tremenda enemiga de la corrección política, y ella dice: la corrección política es amiga de la policía, y yo estoy de acuerdo con ella. Además, creo que cuando hablamos de corrección política, como ya lo mencionó Sergio y como lo ha comentado también Jorge, pues tiene un origen judeocristiano o cristiano, es blanco, también se lleva muy bien con la buena conciencia clase mediera, ¿no? Y con ese tipo de cosas hay que irnos con cuidado, hay que mirarlas con recelo y no simplemente aceptarlas y reproducirlas de manera irreflexiva. Hay que ponerse sospechosistas, amigas, amigos y amigues, ¿no? Hay que problematizar y tratar de buscarle chichis a las culebras. Eso es lo que pienso. Y pasamos al próximo tema, que es el lenguaje inclusive, que es, como yo decía, sentirnos todas incluidas, las travestis, las maricas, el hombre heterosexual. Así que te dejo la palabra, Sergio Salazar, la diva número 1 de Talleres Nómada, mi amor. A mí el lenguaje inclusive, como todo, es un arma y tiene dos filos. Y como decía Monique Wittig, ese lenguaje es un caballo de Troya. Es un regalo, pero vienen los troyanos adentro. Y como tal hay que tomarlo con tranquilidad, sin subirse al tren del mame y pensar que esto es el bien. Que automáticamente por hablar lenguaje inclusive, o como le quieran decir, estoy hablando el bien. Estoy haciendo el bien, ¿no? Yo soy el bien, casi que lo encarno. Y eso es un gran problema porque, como decía al principio, la corrección política es utilizada, ¿no? como una moneda de cambio política, vaya, para venderte imágenes de gente que va a venir a solucionar los problemas sociales, de gente que va a venir con una política pública, digamos, o de gente que supuestamente ya pasó al otro lado, ¿no? Gente que ya se deconstruyó, que ya se superó, que ya se sublimó, vaya a saber qué mierda se hizo. Y el lenguaje inclusive también es muy autocomplaciente en ese sentido. No, evidentemente tiene sus buenos usos, pero no voy a hablar de esos porque ya hay mucha gente hablando de esos pinches buenos usos y aquí hay que venirnos a cagar en las cosas que la gente asume simplemente que son buenas. Porque llega a tal punto el lenguaje inclusive que si no lo hablas entre amaricas, no estás incluida. Es como si las estuvieras subordinando, como si las estuvieras denigrando, insultando, cuando el insulto, de hecho, el insulto ha formado parte de la cultura marica desde hace bastante tiempo, bueno, específicamente desde principios del siglo XX, ¿no? Bueno, el siglo XX, todo el siglo XX, cuando las ciudades empiezan a crecer, ¿no? La mancha urbana se empieza a expandir, entonces hay más posibilidades de encuentros fortuitos, ¿no? Y todo el éxodo rural-urbano, bueno, ¿no? Entonces, desde que empieza a surgir, por ejemplo, en Ciudad de México, esa cultura marica,
¿no? A través de Salvador Novo, por ejemplo, el insulto siempre formó parte de las formas de relacionarse. Entonces, el lenguaje inclusive llega a ser muy bonachón, muy del bien, de que preguntar el pronombre. Y yo creo que hay que equivocarnos, hay que cagarla cuando uno se acerca a la otra persona para así aprender de la otra persona, porque parece que porque yo le voy a hablar a una persona, género no binario, lo que sea, en lenguaje inclusive, sé algo de ella o ya la estoy incluyendo. Y esa es otra dimensión del lenguaje que me gustaría hablar un poco, sin meterme muy filosófica, es que el lenguaje te incluye. Cuando te insulto, te incluyo. Te incluyo para insultarte o te incluyo para marginalizarte. Es una operación del lenguaje. Entonces no estás excluida. Y cuando yo retomo ese lenguaje que me margina, también me posiciono desde ahí. Y vuelvo a la cuestión del insulto, no solamente el insulto queer, o sea, hay muchísimos insultos en Latinoamérica, trolo, marica, joto, puto, bueno, en México, joto, puto, son dos insultos diferentes, ¿no? Entonces, cada uno tiene su historia. Y el lenguaje inclusive parece que supera todo eso. Ya no tenemos que hablarnos con nuestros modismos, localismos, nuestro lunfardo, como gusten. Ya no podemos hablarnos así. Ahora tenemos que hablarnos en este lenguaje universal que es igual aquí, en China, en Suecia, o sea, en Estados Unidos, por favor. Eso se llama universalismo y eso se llama colonialismo. Es decir, yo no tengo ningún problema con que la gente se hable con se hable como que se hable como se le cante el ojete, pero que ese se convierta en lenguaje donde todas tenemos que, o sea, el lenguaje que todas tenemos que hablar para referirnos entre nosotras mismas, las mismas que nos conocemos de siempre o nuevas que podamos conocer. Yo creo que hay que pararle a ese carro y hay que pensar en nuestros, y recuperar, ¿por qué no?, nuestros propios lenguajes, nuestros propios léxicos para comunicarnos entre nosotras. Así que bueno, por ahora es todo. Gracias por esto que nos estás diciendo, Sergio. Pero bueno, lo único que hace para mí la corrección política es homogeneizar, que todos pensemos lo mismo. Charo, vos podrías decir algo de esto con respecto ya al insulto, de que bueno, hay cosas que sí estarían buenas cambiar, me parece. Sí, bueno, vienen a mi mente un par de cosas. Estoy muy de acuerdo con ustedes cuando dicen de que la corrección política en su beta más perversa, yo no estoy diciendo que la corrección política per se sea mala, sino que cuando un concepto promete, ¿no? Pura bondad, hay que usarlo con mucho cuidado y aprender a usarlo con mesura. Y también saber de dónde viene y cómo es que yo lo estoy adoptando, reflexionar al respecto, ¿no? Y bueno, efectivamente uniforma, universaliza, homogeneiza y mata la singularidad. Uh-huh. Yo creo que también mata las posibilidades de ser imaginativas y crear insultos nuevos que vengan de otros lugares. Y así como bien dices, Jorge, ¿por qué no es un insulto? Y vamos a crear insultos nuevos, ¿no? Hijo de yuta, hijo de policía. Yo agregaría uno que voy a empezar a usar, yo creo que se me ocurrió. A mí me encantaría poder decirle a alguien a manera de insulto que es un hijo deseado. Hijo deseado. Tus papás te deseaban. ¿Qué puede ser más terrible que eso? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, que yo que tengo una postura antinatalista, me parece un insulto magnífico. Y así podemos ir experimentando cuáles son las singularidades de los lugares donde vivimos y no aceptar de manera tan irreflexiva todo esto que nos llega desde el norte global, con su moral blanca y bueno, yo he dicho que judeocristiana, cristiana, protestante, ¿no? Con todas estas cosas, ¿no? También esta cuestión de sentirse víctima todo el tiempo. También hay que reflexionar sobre nuestros contextos, ver que si efectivamente vamos a detentar privilegios o quizás detentamos o recibimos más opresiones o privilegios, pero hay que ir buscando dónde están los hoyos desde los cuales podemos fugar, desde los cuales podemos imaginar los maravillosos hoyos gloriosos y donde podemos ir creando cosas nuevas, imaginando nuevos insultos,
nuevos términos, ¿no? A lo mejor desde nuestras culturas aquí originarias o locales también hay recursos literarios, poéticos para hacerlo. Recordemos también que la corrección política, por ser también como de este origen, tiene una como cosa de judicializar, pero también policial, ¿no? Mata la imaginación y mata también la poesía y sus recursos. Entonces, podemos, yo creo que reflexionar al respecto, bajarle de intensidad o como dicen por ahí, bajarle 2 huevos a nuestro licuado de corrección política y ser más reflexivas al respecto. Exactamente, no subirnos al tren del mame con la primera chingadera que nos traen desde Estados Unidos y nos la venden así, bueno, reluciente, como un auto, así olor a nuevo. Entonces, como digo, ya hablo esto, ya estoy del otro lado, ¿no? Y me remito a la Judith Butler, que igual se vuelve muy políticamente correcta la vieja chota esa también, pero sí tiene unas aportaciones súper, súper buenas que no hay que dejar de lado porque es blanca y bueno, un defecto tiene que tener la mujer esta, pero bueno, en fin. Yo quiero hablar de un insulto que hoy estuve ahí experimentando con él, de mal eyaculado. Y no quiero sonar esencialista, bueno, a lo mejor un esencialismo estratégico, como dice la Spivak, decir que eres un mal eyaculado. O sea, tu presencia proviene de un pene defectuoso que te eyaculó mal, incluso veniste mal eyaculado. Y esto en contraposición al mal parido. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, era lo mismo ponerle a la mujer, bueno, a las mujeres, a la que le tocó parir, porque puede ser un hombre trans, efectivamente, porque a la persona, a la cuerpa que le tocó parir, se tiene que llevar la culpa, digamos, de lo que le tocó parir. O sea, no es su propiedad, no lo ideó, no lo ideó esa persona en su cabeza ni en su mente, no es un experimento que esa persona puede controlar, es algo que pasa, como el aborto, gente del mundo, el aborto pasa. Desde que hay personas con úteros, con ovarios en este planeta, hay abortos y sin embargo hay chingos de gente, así que bueno, créeme que el aborto y el despoblamiento no tienen absolutamente nada que ver. Eh, pero que ese insulto de mal eyaculado también moverla hacia lo masculino, o sea, ya, bueno, se sabe, ¿no? Que los hombres desde hace mucho les gustaba mucho culpar a sus esposas si la cría les venía diferente a como ellos pensaban, si era niña y ellos querían niño, entonces la culpaban la culpaban a la esposa, a la mujer, cuando son ellos los que deciden, ¿no? Bueno, es el cromosoma de mierda que decide. Entonces, también es una manera como de medicalizarlos a ellos, de patologizarlos a ellos, un poquito regresarles una cucharada de su propia medicina. Eh, eh, y, y, también quiero decir una cuestión sobre la corrección política que es muy facebookera también, muy twittera, muy de estas épocas, ya no sé qué generación de mierda es, pero es una generación de mierda, a mí no me interesa qué generación estemos ahora, bueno, de la juventud, que es muy políticamente correcta por las redes sociales, pues dense cuenta, vean un documental que está en Netflix que se llama El Dilema Social y vayan a ver quiénes son los que están detrás de las redes sociales, quiénes son los que diseñaron Twitter, quiénes son los que diseñaron Google, quiénes son los que diseñaron Facebook y todas esas cosas que nos encantan estar ahí pegadas. Son una bola de tipos blancos de 30 a 40 años, requete privilegiados, o sea, que viven con el celular metido en el ojete todo el tiempo, bueno, el ojete porque no, ¿verdad? Pero lo tienen así, más en la jeta así, metida todo el tiempo, y es la gente que diseña las redes sociales. Y esa es la gente, en este documental van a ver que lloran y lloran porque dicen, ay, ellos pensaban que estaban haciendo el bien y se dieron cuenta que estaban construyendo una máquina que va a llevar al mundo al infierno. Bueno, mal eyaculado es un nuevo insulto, ya, I'm gonna make it happen, ahora. Y dejémonos de joder con ciertas palabras que quiero eliminar y a lo mejor en otro show le hablo más de ese, el mande. No mamen, el mande, mande, mande a quién. Esa es una palabra que debemos extinguir de este país, pero ese es un insulto, pero ese es el peor insulto, o sea, mande usted todavía, mande usted, o sea, no. Y yo entiendo que van a decir, ay, esta clasista que no sé qué, que hay gente que el popular, no, o sea, me parece más clasista pensar que un sector de la población, porque pobrecito y usos y costumbres, que eso me parece es un racismo así subrepticio, muy haciéndome de la buena conciencia, pero en realidad estoy avanzando mi racismo pedorro. Bueno, no. Hay que poder hablarnos y decir, gente, hay que dejar de decir mande. O sea, por favor.
Por favor, no digamos mande, es una reverenda estupidez, es todo. Nosotras somos autogestivas, ¿no? Autogestiva quiere decir que no tenemos un peso, o sea, que estamos subsistiendo. Y como dice acá abajo, apoyanos, compartiendo, difundiendo. Si tenés plata, si podés aportar y te gusta este diálogo que hacemos, aportá, tirá tu monedita ahí en el vasito de Sergio, tirale una monedita, escribinos y te pasamos un número de cuenta y ahí vas a poder aportar, ¿entendés? Y también comentá, tirá mierda, participá. ¿Qué tema te gustaría que abordemos en el próximo capítulo? Y todo, participen, porque este es un lugar para todos. Así que bueno, Charo, despedite y después Sergio. Nada, un placer estar con ustedes, compartir en esta tarde de domingo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y compartieron sus opiniones y nos vemos en la próxima emisión. Charito hermosa, muchas gracias y bueno, también muchas gracias a Jorge y la gente que sintoniza. Recuerden que esto es autogestivo independiente y esto es un experimento, gente. Y también no se les olvide que cagar es un placer. El ano se dilata y sale la mierda. Y entre más gordita, más sabroso se puede sentir. Hay que aflojar el culo, hay que dejarse llevar. Es un momento delicioso. Y en cuclillas es mejor, sale más bien, el ano se abre mejor. Y bueno, piénselo como un ejercicio de autoerotismo anal. Cuando uno caga. Ya nos despedimos, muchas gracias, hasta luego. Diálogos desde la mierda, diálogos desde la mierda, diálogos desde la mierda, diálogos desde la mierda, diálogos...